Hace un par de semanas di una asesoría de guión a un muchacho que estudia en una universidad. Sí, y resulta de que su profesor le había dicho antes de que me pase el guión. Oye hermano, no es necesario que pongas las transiciones, se sobreentiende en los guiones que hay transiciones. No es necesario que pongas transiciones entre una escena y otra, se sobreentiende. Hay algo de cierto en lo que dice este profesor, y es que se refiere específicamente a las transiciones de corte directo, o sea, corte A, porque se dan de manera directa. La única forma en la cual, digamos, no se puede dar de manera directa una transición es cuando dentro de esa narrativa entre una escena y otra pasa un fragmento, un espacio determinado de tiempo, y pues aquí es donde vemos los típicos timelapse de La Rosa de Guadalupe o las escenas en las cuales se ven, no escenas, sino las secuencias en las cuales se ve pues una toma de la calle, una toma del cielo, una toma del tráfico y todo eso para dar a entender de que está pasando tiempo entre una escena y otra. En esos casos sí es necesario mencionar que hay una transición, porque no es una transición de corte directo y porque hay un determinado espacio de tiempo que ocurre y se desarrolla entre una escena y otra. Pero cuando ocurre todo, digamos, en una misma locación y hay un corte de una escena en un momento a otro momento de la escena, pero en el mismo lugar, entonces tienes dos opciones. Tienes dos opciones. La primera es colocar el corte A, porque aún asumiendo que la gente lo debe sobreentender, es importante colocarlo porque no todos lo sobreentienden. O simplemente lo omites porque está ocurriendo en el mismo lugar y no hay ningún problema. De cualquiera de las dos formas es válido. Yo te recomiendo siempre añadirlo. Pero si tu profesor te dice, oye, ¿sabes qué? No es necesario, que me pone de mal humor, que lo añadas y todo eso, entonces simplemente no lo añadas y ya. Pero tú sabes que se tiene que añadir. Mejor revisemos este ejemplo. Este es un guión que estoy escribiendo en la escena 2. Como podemos observar, Fabián empuja la caja hasta el medio de la sala. Él es un muchacho que colecciona televisores antiguos, está obsesionado con ellos y recibe uno de la nada y pues, como podemos observar, en el encabezado vemos que dice escena 2, interior departamento de Fabián Día. ¿Ok? Entonces aquí no se especifica exactamente en qué lugar de la casa abre la caja, pero puedes entender que lo está haciendo directamente cerca de su puerta, en algún pasillo o antes de llegar a la sala. No es necesario mencionarlo porque esto se desarrolla directamente después de recibir la caja, o sea que está directamente en la puerta. Y por eso puse interior departamento de Fabián. Podrías poner también interior entrada del departamento de Fabián y normal, no hay ningún problema. Yo prefiero ponerlo así porque pienso que se sintetiza bien y aparte en la descripción está muy bien redactado. Así que no hay ningún problema. El punto es que en la siguiente escena, seguro te preguntarás, oye, ¿y por qué no pusiste un encabezado? O sea, está el encabezado, pero no está el número de escena. Eso es porque ocurre de manera directa en el mismo lugar, en el mismo momento. No es necesario añadir una transición que, digamos, dé a entender de que ha pasado tiempo porque ocurre de manera directa en el mismo momento. Recibe la televisión y se la lleva a la sala. Por eso ocurre así. Ahora, tenemos dos opciones. Simplemente omitimos el hecho de poner un corte A porque se sobreentiende que está ocurriendo en el mismo lugar y de manera secuencial en el mismo momento. O ponemos el corte A para que igual se dé a entender de que hay un corte. Aunque igual en estos casos se sobreentiende. A eso es a lo que se refiere este profesor que le menciono. Eso es lo que dijo. Pero si por ejemplo tenemos un match cut to o un difuminado a negro o un fundido a negro o un fundido a blanco o a lo que sea, pues en esos casos no podemos asumir que la gente sobreentiende que nosotros nos imaginamos eso a la hora de escribir el guión. Tenemos que añadirlo sí o sí. Así que, en resumen, para que me entiendas, es cierto eso de que a veces no es necesario poner ciertas transiciones siempre y cuando sean las de corte directo. No pasa nada si las pones, pero tampoco pasa nada si las omites, aunque te expones o te arriesgas a que haya gente que te diga que tienes que añadirlas porque no entienden lo que tú estás asumiendo que ellos van a entender de lo que tú entiendes. ¿Me entienden? Y seguro se estarán preguntando, oye, ¿por qué en la escena de abajo, en la continuación, no pusiste escena 2? Pues como ya les dije, es porque ocurre en el mismo lugar. Si hubiera un corte y un paso determinado de tiempo entre una escena y otra, podría poner otra transición. Y abajo, evidentemente, pondría escena 3. Pero como ocurre en el mismo momento, forma parte de la misma unidad dramática. O sea que no es necesario como tal poner otra vez el número de escena porque ocurre después del corte. Y por eso es que se añade el corte. Ahí está. ¿Ya ve por qué es necesario? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Así que
Eso sería todo. Si tienes alguna duda, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo porque estaré encantado de responderte. Suscríbete si es que no estás suscrito y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Y recuerda que las asesorías de guión están disponibles en el Instagram. Anda a preguntarme que te voy a responder. Y sin nada más que decir, conmigo será hasta un próximo video. Chao.